Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Y pasamos a nuestra siguiente entrevista de esta mañana del jueves 7 de enero, caramba, qué rápido se está yendo este mes, vamos muy rápido, iniciamos este año. Y hablamos hoy de las metas en el Congreso y sobre todo de los proyectos que en este 2021 desarrollará en la Cámara de Diputados Tobías Crespo Pérez. Rafael Tobías Crespo Pérez, ¿cómo está usted? Bien, Lorene, buenos días, saludando. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, el primer programa que participo en este año, saludando a los televidentes, a Gilbert Guzmán. Saludos, hermano. Amigo también. Y nada, presto siempre a interactuar y compartir con ustedes, que son más que amigos, hermanos. Presidente, se estrena el día de ayer promulgando la ley 1-21 sobre el matrimonio infantil, que yo no estoy de acuerdo con ese nombre, pero que ustedes ya aprobaron y convirtieron en ley. Sí, el matrimonio de menores de 18 años, como debe ser realmente el nombre, porque el mismo código incluso de niños, niñas y adolescentes clasifica lo que es un infante, un adolescente, un joven y un mayor de edad. Fue trabajada durante estos últimos meses, primero por la Cámara de Cuentas, fue sometida por el diputado José Horacio, de la circunscripción 1, discutida en la Comisión Permanente de Justicia, aprobada en la Cámara de Diputados y luego en el Senado se le hicieron algunas modificaciones que la semana pasada precisamente fueron refrendadas por la Cámara de Diputados en única lectura, porque se aceptaron los cambios que hizo el Senado de la República, y hoy es ley, es la primera ley que está acompañada incluso de un decreto que establece algunas políticas públicas con respecto al género, sobre todo al género de la mujer, ¿verdad? Porque aquí a veces cuando se habla de género se cree que nada más es la mujer, el género es masculino y femenino, son dos. En ese aspecto, pues nosotros lo que esperamos que esta ley, que yo siempre estaba de acuerdo con eso, sobre todo que estaba no solamente el artículo 144 y 145 del Código Civil, sino la ley también que tenía que ver con la emancipación, que le daba al juez una dispensa para casar a niñas menores de esa edad, pueda lograr una mayor equidad o igualdad entre los géneros, porque de verdad que no podía haber diferencia, porque se le permitía al varón que no podía ser a los 18, pero a la hembra sí. Ahí había un problema a nivel de equidad desde el punto de vista normativo. Y una dicotomía de la ley también. Pero también había una contradicción con lo que es las propias normas a las cuales tenía que ver. Por ejemplo, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, a todo aquel hombre que se casara con una persona a la cual menor de edad le llevara más de 5 años, estaba tipificado como algo penal. Tú sabes que el matrimonio es un acto, es un contrato, ¿verdad? Y es un tema civil, pero ya el Código de Niños, Niñas y Adolescentes de manera penal establecía prisión para aquel mayor que se casara con una niña que se diera un tope de edad, un rango de edad. Pero también lleva a muchos elementos que tienen que ver fuera de lo jurídico, con temas de reproducción de pobreza, de desigualdad, a esa edad posiblemente no se tenga la preparación desde el punto de vista biológico y de responsabilidad a nivel emocional y psicológico para poder enfrentar los retos de un matrimonio, que en muchos países, no solamente en República Dominicana, se da por un problema de situación económica también, que se da en muchos campos y en muchas localidades. Ahora, ¿qué hicieron? Yo no he visto el proyecto, tampoco he visto la ley después de promulgada del presidente. ¿Qué se hizo con la ley sobre los actos del Estado Civil, que es la que establece sobre el matrimonio, la 559? ¿Se modificó también? Al final son nulos de todo, tú que estudias Derecho, ¿verdad? Está muy avanzado, son nulos de todo derecho, cualquier acto que se dé entre menores, y desde ahí entonces hay sanciones también a los oficiales que puedan ejecutar, a los testigos. Tú sabes que en un matrimonio también hay testigos. Claro. Y bueno, pues está eliminado de hecho ese acto. Tobías, 7 días corren del inicio de este año 2021. ¿Cuál es la agenda legislativa? ¿Cuál es la agenda del Congreso, en la Cámara de Diputados, sobre todo las tuyas, la comunidad que representas, pero que repercute a nivel nacional? Bueno, la Cámara de Diputados, igual que el Congreso, tenemos pendiente una serie de iniciativas que hemos estado trabajando durante un tiempo. Una de ellas es el Código Penal, que ha estado un poco retrasado por las temas de las 3 causales.
y que yo entiendo, fuera de la discusión que divide a toda la sociedad, que la República Dominicana debe ya tener un código penal. Son más de 175 artículos que la sociedad está dejando de aprovechar por un tema que divide. Está el Código Civil, que ya nosotros, al igual que el Código Penal, lo hemos aprobado varias veces. Es un Código Civil que es muy trabajado, con alrededor de 2.500 y pico de códigos, de articulados. La ley de agua es otro de los retos y desafíos que tiene el Congreso Nacional, la ley que tiene que ver con ordenamiento del territorio, ordenamiento territorial, que es muy consustancial, no solamente con la municipalidad, sino también con la planificación, no solamente urbana, sino a nivel nacional. Hay otros aspectos que tienen que ver con la ley de participación popular. Ustedes saben que la Constitución, que se promulgó en el año 2010, establece el referendo y el plebiscito, pero no ha dado el Congreso una ley que norme o regule estos mecanismos de participación popular, lo que implica que su accionar no se ha podido implementar a falta de esta ley. Así alrededor, sobre todo para adecuar a la Constitución del 2010, yo recuerdo que participé en una comisión bicameral hace alrededor de 3 o 4 años, creo que 4 años, donde dedujimos de ahí cuáles leyes faltaban para adecuar. Cuando se aprobó en el 2010, había un mandato de esa Constitución y había un inventario de alrededor de 150 leyes. Ya muchas de ellas han sido aprobadas, faltan alrededor de 40 y picos, entre las que hemos ya mencionado aquí. Y ya en la pregunta particular, nosotros durante estos 4 años que nos queda, o el resto, porque ya llevamos varios meses, pues tenemos la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones y crear el nuevo marco jurídico de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Ese entiendo yo que sería nuestro aporte que pudiéramos hacer en los próximos 20 o 30 años si es logrado el consenso y el acuerdo, porque trabajar una ley no es fácil en el Congreso. A veces la gente dice, no, pero tiene mucho tiempo, porque en la vida siempre hay intereses. Sí. En todas las actividades humanas hay intereses. Entonces, el legislador tiene que ser una persona que lleve a lograr consensos y acuerdos que faciliten que lo que está proponiendo, primero convenza, y luego en aquellas cosas que sean diferentes, que no se esté de acuerdo, pues tal vez dejado a un lado, y las que estamos de acuerdo, pues avanzar. La posición de la Fuerza del Pueblo con relación a la aprobación del aborto y el Código Penal no sé si lo van a poner en agenda para este año. Debe estar, porque lo que se hizo fue una propuesta sacando las 3 causales y dejándola de lado, que creo que es el artículo 110 de ese código, un numeral de ese artículo. Pero la Fuerza del Pueblo, hasta donde yo tengo entendido, el vocero de la Fuerza del Pueblo no somos nosotros, es el compañero colega Rubén Maldonado. No ha fijado posición. No ha fijado posición, nosotros esperamos que fije posición sobre un tema que en definitiva va a tener que ponerse en la agenda, porque ya lo puso en la agenda el presidente de la República, el mismo presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado. La sociedad está esperando ese Código Penal y yo creo que debemos ponernos de acuerdo. Si no debemos evadir una responsabilidad, tenemos que asumirla, y entendemos que cualquier posición que sea divergente con respecto a las 3 causales, pues que se vaya al tribunal en el caso de que se difiera a una ley especial, que eso es lo que se está planteando, para lograr, yo entiendo, con el poco conocimiento que uno ya tiene de derecho, ¿verdad? Como estamos terminando los estudios de derecho, que como la Constitución de la República, en el artículo 37, establece la vida desde la concesión hasta la muerte, entiendo a nivel particular, vuelvo y repito, no soy un experto constitucionalista, que cualquier causal va a entrar en conflicto con ese artículo 37, ya sea que se ponga en una ley especial o que se incluya en el propio artículo 110. Espérate. La idea es que si se quiere pasar una de esas 3 causales, se tendría que modificar la Constitución, pero que habría que modificar. Lo que establece él con una sola, con una de las causales. Con una ley especial, con una sola. Una ley sí, porque las 3 causales, la gente inserta el tema del aborto, porque son causales que al final llevan a la interrupción, porque el aborto libre es otro término, que es donde se tiene la preocupación de que al aprobar estas 3 causales se abra una compuerta, ¿verdad? Sí. Pero el tema del aborto libre se ha hecho
se está haciendo y entiendo que se seguirá haciendo. Lamentablemente, uno lo dice de manera responsable, hay países que han aprobado las causales y siguen como quiera produciéndose esas intervenciones. Las cifras estiman más de 60.000 al año en República Dominicana de forma clandestina. Por eso entiendo que fuera del tema que divide a la sociedad, y no es República Dominicana, el tema de las causales divide a todas las sociedades, nosotros los legisladores debemos abocarnos a un tema básico, si queremos o no queremos código. Y esa es la solución que debemos darle a la sociedad. Pero la pregunta es, Tobías, si aquí vengo como abogado del diablo, diría. Puede ser de Dios mejor para no mencionar a inicio de año. Lo que pasa es que quiero irme a lo negativo. ¿Por qué ustedes, para algunas cosas, los legisladores, son tan efectivos y tan rápidos y para otras no? ¿Qué pasa? Que ese código penal que tiene tipificaciones que nosotros estamos viendo que no están metidas, que no están vinculadas a delitos que están ocurriendo diariamente. Oye, qué muchacha más amena, ¿eh? Mira lo de yo quisiera estar desde el lado de ella, pero le voy a responder desde el lado nuestro. Hay que ser legislador. Siéntate no frente a la iglesia católica y la evangélica, siéntate. Pero no solamente eso, no solamente eso. Te estoy hablando de los otros delitos. El diablo aprendió en candela. Y los otros temas que hay ahí dentro de ese código, que si como él lo dice, una ley especial, saquen la bendita ley, hagan que el código pase y luego discutan el aborto. Pero estamos permitiendo que delincuentes probados, como el chamán Chacra y como muchos otros, el que le lanzó el ácido del diablo a Yokairi, la tipificación del sicariato, entre otras cosas, no tienen una denominación, tipificación que la justicia pueda actuar en justicia. Manejar. Pues ese precisamente, el mismo tema de Emily Peguero. Ese tema, Loreni, es precisamente mi posición particular, fuera de la que se defina, ¿verdad? Por eso hablaba ahorita de los consensos. Si es las tres causales lo que está impidiendo que la República Dominicana pueda aprovechar el cúmulo de pena, el homicidio, incluso delitos que tienen que ver de alta tecnología, que no están tipificados, el ácido del diablo, por ejemplo, delitos contra la corrupción, ahorita el feminicidio que no estaba puesto de esa forma. Nosotros deberíamos abocarnos, y por eso resumí ahorita al final, que la discusión básica debe ser si queremos o no queremos código. Y si queremos o no queremos código, pues asumir la responsabilidad y avanzar y aprobar esa pieza para que el otro tema que sí divide a la sociedad, porque estamos en consenso con 175 artículos, es un numeral del artículo 110 que está parando una serie de beneficios, como dice Loreni, para que el Ministerio Público, la justicia internacional, los organismos internacionales pudieran prevenir, combatir y atacar una serie de tipificaciones que no están. No hay voluntad. Pero ese miedo del liderazgo político dominicano que ha impedido que eso se apruebe, porque no es un consenso. Pero perdóname, los legisladores no están en eso tampoco. No. Nosotros lo hemos aprobado. No, espérate, Loreni. Tobías sabe, si su líder político no le dice aprueba, no hay nada. A eso que me refiero. Él puede pensar lo que él quiera. Aquí, ¿quién fue que se sentó? Del Entonces, PRM. del liderazgo. ¿Quién fue el diputado del PRM? Elías Báez fue, que se sentó y dijo ahí, es que si no nos bajan una línea, nosotros no trabajamos. Exacto. Mira, Todavía lo sabe que eso es así. Entonces, no le han bajado la línea, ni se la bajaron en el PLD cuando estabas ahí, ni ahora con la Fuerza del Pueblo. Y no sé si Luis Abinader con sus legisladores le dirá, sáquenme ese código penal, quiten el tema de las causales y vamos a promulgar el código penal. Loreni, en lo que yo he estado allá en los últimos 10 años, ese código lo hemos aprobado varias veces, incluso se promulgó y iba a entrar en aplicación 2 años después. Hubo una institución que fue al Tribunal Constitucional y sometió un recurso de inconstitucionalidad en su aplicación y el Tribunal Constitucional completa la ley, no las causales, sino completa, porque violamos lo que le llaman, lo que la Constitución establece, el proceso de formación de las leyes, el reglamento interno de la Cámara de Diputados, en el cual en esa sesión última se aprobó ese código penal y en ese aspecto pues fue declarado inconstitucional. Yo entiendo
que deben ponerse de acuerdo las fuerzas políticas. Un tema tan Claro, difícil como eso, evidentemente. fuera de la voluntad que tenga el presidente Claro. de la República para aprobarlo, que es importante porque el principal legislador del país es el presidente de la República. Están así en un país tan presidencialista que para tú imponerle una decisión contraria al Poder Ejecutivo cuando observa una ley, el artículo 102, creo que es, y el 103, establece una mayoría calificada de un 75%, es decir, Claro. una 3/4 parte, ni siquiera una 2/3 parte. Entonces, la opinión y la favorabilidad del primer mandatario de la nación es importante, pero debe darse, y sobre todo ahorita decía el máximo, el que nos Castillo antecedió, Salas. Castillo Salas, que presidió la Cámara de Cuentas, que precisamente en ese consenso, debe darse ese consenso para que entre los partidos políticos nosotros podamos tener el Código Penal. Si no es así, y así se dio con la ley 6317 nuestra de la movilidad, Sí, transporte, tránsito, llegó un momento ya en que los problemas eran tan acuciantes, y ustedes saben lo que desprendió esas actividades, ¿verdad? De personas muertas, Sí. de alto nivel, que obligatoriamente ya el Estado tenía que enfrentar. Eso va a pasar con el Código Penal también y va a pasar con otras leyes que en un momento dado, aunque ciertos sectores entiendan que no son urgentes, que no son necesarias, la situación llega a un nivel ya de tan dramática que la sociedad empuja incluso a que la presión lleve a que las fuerzas políticas, vuelvo y repito, porque el Congreso es plural, el Congreso que tenemos, nadie tiene mayoría, tiene que haber acuerdo entre el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD y Pero partidos para el minoritarios. Código Penal no hay voluntad A mí me política, gustaría- no hay consenso, es voluntad Claro, política. claro. Ni lo quiso Danilo Medina y ahora mismo hay que ver qué piensa Luis Abinader, porque eso es, como tú lo dices, si es la decisión sacar la ley especial y tratar el tema de las causales, que lo hagan, pero seguir permitiendo que nuestra justicia esté en pañales, igual que el tema de la ley de extinción de dominio. Solamente a la magistrada Rosana Vázquez Febrillet se oye aquí hablando de que estamos retrasados con esa ley Pero desde hace yo te años. estoy diciendo que debe haber voluntad Claro, política voluntad para una política. ley tan importante que se ha retrasado por un tema que yo no digo que no sea importante, pero una causal que es un numeral de un artículo está retrasando Ahora el beneficio de 175. Tobías, a mí me gustaría que esa ley, del Código Penal, con todo y el aborto, la tomaran de brazos. Las 3 causales. Sí, sí, los mismos que llevaron de brazos la ley de lavado de activos, que se aprobó en un santiamén. No. La reforma a la Constitución. Y la ley de lavado de activos Y que la la mandó a Estados reforma a la Unidos y la aprobaron. Constitución, sí. Pero la miren, en la aprobaron volada. La reforma, reforma a la Constitución vuelvo y fue una repito, semana y media. debe darse la voluntad política y debe darse el consenso. La misma reforma a la Constitución, no la del 2015, también Sí. la del 2010, hubo un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. El de 2010 hubo el pacto de las corbatas azules, ¿verdad? Histórico. Entonces, siempre debe darse la voluntad política porque somos políticos, somos gente política que interactuamos en el Congreso. Queremos, antes de despedir la entrevista, felicitar a nuestro coordinador de prensa del Canal 5, Franklin Puello, tu amigo que está hoy de cumpleaños. Unas felicitaciones. Felicidades para él. ¿Eh? Sí, Bueno, sí, así gracias es. Tobías Crespo Pérez por esta... Rafael Tobías Crespo Pérez por esta entrevista. Tú le dices todos los nombres y apellidos. Sí, no, lo que pasa es que Sí, tú sí. sabes que en su hoja de vida siempre sale Rafael y él hizo popular Tobías. Gracias Tobías, Sí. saludos a la familia. Nosotros Sí, con que Tobías cerramos el programa. Esperamos que se mejoren porque tanto Manuel, su esposa, su hijo, tenía yo también por el lado un También. hijo y la Sí, madre sí, de sí. ese Al, hijo. al que no le dio fue a ti. Todavía. Hoy tenemos una cita para hacernos la prueba. No tenemos síntomas, pero como varios de los Sí, sí, hay familiares que han tenido, hacerlo. y realmente quiero soltarle aquí, Lorena, a la gente de que el COVID es una realidad, de que se prevean, de que tomen todas las medidas de precaución, porque en definitiva, aunque uno tome todas las medidas, pues te puede llegar, porque no es el COVID que le cae detrás a uno, es uno detrás. Así Exactamente. es. Tobías, gracias por tu participación aquí y atender siempre el llamado para estas interesantes declaraciones. Nosotros los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Gilbert Guzmán, Daniel Candelario, que estaba por ahí atrás, y una servidora, Lorena Solano, se despiden por ahora. Nos vemos mañana a partir de las 6. Hasta luego.